noche que Tomás pasó en el edificio Calderón, entendió que había cometido un error que no tendría forma de deshacer. El lugar había sido declarado inhabitable durante años, pero la necesidad pesa más que la superstición cuando uno se queda sin trabajo, sin familia y sin opciones. El propietario le había advertido que evitara el último piso, alegando problemas estructurales, pero Tomás sabía leer entre líneas. Nadie se mantiene lejos de un lugar solo por vigas débiles. Aún así, aceptó. El departamento era barato, el silencio era absoluto y el edificio estaba casi vacío. Demasiado vacío. Desde el primer momento, la ausencia de sonidos normales le resultó antinatural, como si el lugar estuviera cubierto por una capa espesa que absorbía pasos, voces y hasta el eco del tráfico distante. Durante las primeras horas, Tomás notó algo extraño en la distribución del edificio. Los pasillos parecían más largos de lo que deberían, y cada puerta tenía una numeración que no seguía ningún orden lógico. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero cuando llegó al cuarto piso y notó que el ascensor marcaba el sexto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó por las escaleras para comprobarlo y descubrió que los escalones se repetían, como si hubiera subido 2 pisos completos sin llegar a ninguna parte. Decidió no pensar demasiado en ello y regresó a su departamento, convencido de que el edificio simplemente estaba mal diseñado. Esa noche, sin embargo, escuchó algo que no pudo ignorar. Pasos suaves caminando por el techo, arrastrándose lentamente, deteniéndose justo sobre su cama. Los pasos no eran pesados ni rápidos, eran cuidadosos, medidos, como si quien caminara allí supiera exactamente dónde estaba él. Tomás permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cómo los pasos se acercaban al centro del techo, se detenían y luego descendían. No literalmente, sino en sonido. El ruido comenzó a provenir de las paredes, luego del piso y finalmente de su propia habitación, como si el espacio mismo estuviera cediendo para permitir que algo se desplazara a través de él. La respiración de Tomás se volvió irregular cuando notó que cada vez que él inhalaba, el sonido lo imitaba, pero con un retraso mínimo, como un reflejo defectuoso. Al día siguiente decidió investigar. Preguntó a los pocos inquilinos que quedaban, pero todos reaccionaron de la misma manera. Evitaban mirarlo a los ojos y cerraban la puerta con rapidez. Solo una mujer mayor, en el primer piso, le susurró una advertencia antes de desaparecer detrás de su puerta. Si la habitación te encuentra, no la contradigas. Tomás no entendió lo que quiso decir, hasta que al regresar a su departamento encontró una puerta nueva al fondo del pasillo. Estaba allí donde antes solo había una pared lisa. La puerta era angosta, de madera oscura, sin número. No estaba cerrada, pero algo en su interior absorbía la luz del pasillo, haciendo imposible ver qué había adentro. Esa noche Tomás soñó que estaba acostado en una cama que no era la suya. El techo era más bajo, las paredes más estrechas y el aire más frío. Al despertar, descubrió que no había sido un sueño. Estaba en la habitación. El reloj marcaba las 3 en punto. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. La cama parecía sostenerlo con una fuerza suave pero firme, como si estuviera hundiéndose en un colchón que no era espuma, sino algo vivo. Las paredes comenzaron a susurrar. No hablaban en palabras claras, pero transmitían una certeza aterradora. Esa habitación existía para dormir a las personas, no para descansar, para quedarse con ellas mientras dormían. Las noches siguientes se volvieron confusas. Tomás despertaba en su departamento sin recordar cómo había salido de la habitación. A veces encontraba marcas en su piel, líneas rojas en forma de dedos, como si alguien lo hubiera acomodado mientras dormía. El edificio comenzó a cambiar.
Pasillos que antes eran cortos, ahora se extendían interminables. Puertas que no existían aparecían de repente, y los números se reorganizaban como si el edificio estuviera reescribiéndose a sí mismo. Tomás comenzó a entender que la habitación no solo existía dentro del edificio, el edificio existía para protegerla. Una madrugada, incapaz de soportar más, decidió no dormir. Permaneció sentado, con las luces encendidas, observando cada sombra, pero el cansancio lo traicionó. El parpadeo se volvió más largo, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo allí. Esta vez no estaba solo. A su lado, en camas alineadas, había otras personas dormidas, todas inmóviles, con expresiones tranquilas. Algunos parecían llevar allí años, otros parecían recién llegados. En el fondo de la habitación, algo se movía lentamente, ajustando las mantas, acariciando frentes, acomodando cuerpos como un cuidador amoroso y monstruoso a la vez. Tomás intentó gritar, pero no tenía voz. La cosa se acercó. No tenía forma definida. Era una masa de sombras suaves, con extremidades largas y lentas, como brazos hechos de oscuridad comprimida. Cuando se inclinó sobre él, Tomás comprendió la verdad. La habitación no los mataba, los reemplazaba. Tomaba su cansancio, su identidad, sus recuerdos, y los drenaba gota a gota, mientras los cuerpos quedaban allí, durmiendo eternamente, sosteniendo la estructura del edificio. Cada persona dormida era una viga más, un piso más, un pasillo más. A la mañana siguiente, el edificio Calderón fue encontrado completamente vacío. No había inquilinos, ni muebles, ni rastros de vida. Solo una habitación en el último piso, perfectamente ordenada, con una cama hecha y una leve hendidura en el colchón, como si alguien acabara de levantarse. En la pared, grabada con uñas humanas, había una frase simple: «Aquí ya descansé». Y esa noche, en otro barrio, apareció un nuevo edificio en construcción. Durante semanas después de la desaparición del edificio Calderón, la ciudad evitó hablar del tema. Oficialmente, se dijo que la estructura había sido demolida por riesgo de colapso y que los registros de los inquilinos se habían perdido en un incendio administrativo. Pero quienes vivían cerca sabían que eso era mentira. La noche posterior a su desaparición, muchos aseguraron haber visto cómo el edificio simplemente dejaba de estar allí, como si alguien hubiera apagado una imagen proyectada sobre la realidad. No hubo explosión, ni ruido de derrumbe, ni polvo suspendido en el aire. Solo un vacío limpio, antinatural, como si el espacio hubiera sido borrado con cuidado. Aún así, el terreno donde alguna vez se alzó el calderón conservaba una temperatura extraña, siempre tibia, incluso en invierno, y el suelo parecía ligeramente hundido, como un colchón usado demasiadas veces. Con el paso de los meses, comenzaron los primeros informes dispersos. Personas que se mudaban a edificios nuevos, recién inaugurados, describían la misma sensación inicial: un silencio excesivo, pasillos que parecían alargarse cuando nadie los miraba, y una numeración de departamentos que no coincidía con los planos. Al principio, nadie relacionó los casos.
Las ciudades están llenas de construcciones defectuosas, de arquitectos negligentes y de mentes cansadas. Pero hubo un patrón que empezó a repetirse con inquietante precisión. Todos los edificios compartían una habitación sin número, una puerta que no figuraba en ningún plano y que siempre aparecía al fondo de un pasillo que nadie recordaba haber recorrido antes. En uno de esos edificios vivía Clara, una enfermera que trabajaba turnos nocturnos y cuyo cuerpo estaba acostumbrado al cansancio extremo. Para ella, dormir no era un placer, sino una necesidad desesperada. La primera vez que encontró la puerta fue regresando del hospital, con la cabeza pesada y los pies arrastrándose por pura inercia. Juraría que ese pasillo no existía el día anterior, pero no le dio importancia. Cuando apoyó la mano en el picaporte, sintió un alivio inmediato, profundo, casi doloroso, como si alguien hubiera reconocido su agotamiento antes incluso de que ella lo expresara. No abrió la puerta, no esa noche, pero desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, soñaba con una cama perfectamente hecha y una voz suave que le prometía descanso absoluto. La habitación ya no necesitaba forzar a las personas a entrar. Había aprendido algo nuevo: paciencia. Mientras tanto, lejos de allí, en un archivo municipal olvidado, un arquitecto jubilado llamado Esteban revisaba planos antiguos por simple rutina. Había participado en el diseño del edificio Calderón décadas atrás, pero nunca logró terminar el proyecto como lo había concebido. Recordaba con claridad que había dibujado una estructura imposible, una distribución que no debía sostenerse, como si algo más guiara su mano. En sus recuerdos había una noche específica en la que soñó con un cuarto sin ventanas y despertó con la certeza de que ese espacio debía existir. Al revisar los planos ahora, notó algo que lo hizo sudar frío. La habitación no estaba diseñada como un espacio habitable, sino como un núcleo. Todo el edificio giraba alrededor de ella, no estructuralmente, sino conceptualmente, como si fuera el centro de gravedad de algo que no pertenecía a este mundo. Esteban comenzó a investigar por su cuenta, cruzando datos de construcciones recientes, permisos, empresas constructoras. Descubrió que muchas de ellas compartían proveedores de materiales provenientes del mismo terreno, el solar, donde había estado el Calderón. La tierra removida de ese lugar había sido reutilizada en cimientos, mezclada en cemento, distribuida como una semilla oscura. El edificio no había desaparecido, se había dividido. La habitación, por su parte, había comenzado a cambiar. Ya no se limitaba a dormir a las personas, empezó a soñar con ellas. Cada nuevo ocupante dejaba algo atrás, un recuerdo, una emoción, un fragmento de identidad. La habitación absorbía esos restos y los usaba para perfeccionarse. Los pasillos se volvían más coherentes, las puertas más convincentes, los números más lógicos. El edificio aprendía a parecer real, aprendía a pasar desapercibido y sobre todo aprendía a necesitar más cuerpos para sostener su crecimiento. Clara fue una de las primeras en cruzar la puerta. No recordó haberlo hecho. Solo despertó una mañana con una paz que jamás había sentido. Faltó al trabajo, se quedó en la cama todo el día y cuando finalmente se levantó, notó algo extraño. Su reflejo en el espejo tardó un segundo más de lo normal en imitarla.
Desde entonces comenzó a olvidar cosas pequeñas, nombres, rutas, rostros. Dormía cada vez más y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que alguien acomodaba la almohada con cuidado. En los sótanos de los edificios nuevos comenzaron a aparecer habitaciones selladas que nadie podía explicar. Espacios sin acceso, sin planos, sin razón de ser. Pero los sensores térmicos mostraban actividad constante, calor humano, respiración, ritmos lentos y sincronizados. El edificio ya no era solo un lugar. Era un organismo distribuido, un sistema que necesitaba dormir para existir. Una noche, Esteban logró entrar en uno de esos edificios con la ayuda de un vigilante. Caminó durante horas por pasillos que se repetían, guiado por una intuición enfermiza. Finalmente encontró la puerta. Al abrirla, vio filas interminables de camas, cada una ocupada por una persona profundamente dormida, conectadas entre sí por sombras suaves que subían por las paredes como venas. En el centro de la habitación, algo respiraba con un ritmo profundo, antiguo, satisfecho. Esteban comprendió el error final. El edificio no se construyó para las personas se convirtieron en el edificio. Y mientras él retrocedía horrorizado, la puerta se cerró detrás de él con un sonido acolchado, amable, como una cama recibiendo a alguien cansado. Tras la noche en que Esteban desapareció dentro de aquella habitación imposible, los registros oficiales marcaron su caso como una desorientación senil agravada por paranoia. Nadie investigó con profundidad. Nadie quiso hacerlo. Sin embargo, algo comenzó a alterarse de forma sutil en la ciudad, como una vibración constante que no llegaba a convertirse en ruido, pero que se sentía en los huesos. Las personas despertaban con la sensación de no haber dormido solas, de haber compartido la noche con algo que respiraba al mismo ritmo que ellas. Los edificios más nuevos, aquellos levantados con materiales del antiguo solar del Calderón, parecían conservar el calor incluso de madrugada, y quienes vivían en ellos desarrollaban una rutina casi idéntica. Volvían a casa temprano, apagaban luces innecesarias, evitaban hablar en los pasillos y sin darse cuenta, caminaban cada día un poco más despacio, como si el aire se espesara a su alrededor. Clara fue una de las pocas que percibió el cambio antes de perderse por completo. Una madrugada despertó sobresaltada con la certeza de que ya no estaba en su apartamento. Todo parecía igual, los muebles, la ventana, el tenue resplandor de las farolas, pero el espacio tenía una profundidad distinta, como si la habitación se hubiera estirado mientras dormía. Al levantarse, notó marcas en sus muñecas, líneas suaves, casi delicadas, como si alguien la hubiese sostenido durante horas para impedir que se moviera. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que soñó y no pudo. Lo único que acudía a su mente era una sensación continua de descanso interrumpido, como si jamás llegara al final del sueño, como si siempre estuviera a punto de despertar dentro de otro más profundo. Esa misma mañana, al salir al pasillo, descubrió que la puerta sin número estaba abierta. No recordaba haberla visto jamás entreabierta. Desde su interior no provenía oscuridad, sino una luz cálida, difusa, tranquilizadora. Clara sintió una punzada de terror al comprender algo fundamental. No sentía miedo. Su cuerpo reaccionaba con una calma absoluta, antinatural, como si aquella puerta no fuera una amenaza, sino una promesa. Dio un paso atrás, luchando contra una fuerza que no empujaba ni jalaba, sino que simplemente esperaba. En ese instante escuchó un murmullo bajo, no con los oídos,
sino directamente en la cabeza. Una suma de respiraciones lentas, acompasadas, que parecían decirle que no había prisa, que podía entrar cuando quisiera, porque el lugar ya sabía que ella regresaría. En otros puntos de la ciudad, situaciones similares se repetían. Personas que desaparecían sin dejar rastro, departamentos que quedaban vacíos sin señales de lucha, camas perfectamente tendidas como si nadie las hubiera usado. Sin embargo, los edificios nunca se sentían abandonados. Por el contrario, parecían más completos, más estables, como si cada ausencia reforzara su estructura. Los sensores eléctricos marcaban consumos inexplicables durante la noche, picos regulares que coincidían con patrones de sueño profundo. Algunos técnicos afirmaron escuchar vibraciones suaves dentro de las paredes, como un ronroneo constante, apenas perceptible, pero imposible de ignorar una vez que se notaba. Lo que nadie comprendía era que el edificio ya no necesitaba atraer. Había aprendido algo aún más peligroso: recordar. Cada persona absorbida dejaba una huella, y esas huellas se organizaban, se almacenaban, se reutilizaban. Las habitaciones empezaron a parecerse demasiado a los recuerdos de quienes dormían en ellas. Olores familiares, objetos que no deberían estar allí, voces que susurraban frases exactas dichas por seres queridos. El espacio se volvió íntimo, personalizado, imposible de rechazar. Y cuando alguien intentaba huir, el edificio no lo detenía. Simplemente reconfiguraba los pasillos hasta que la idea de escapar se volvía confusa, innecesaria, agotadora. Una noche, Clara logró salir del edificio. No sabía cómo lo había conseguido. Caminó durante horas hasta que sus piernas temblaron y su mente comenzó a deshilacharse. Encontró refugio en un hospital antiguo, uno de los pocos que no había sido remodelado en décadas. Allí, exhausta, intentó explicar lo que había visto. Nadie le creyó del todo, pero algo en su mirada hizo que un médico mayor, con ojeras profundas y manos temblorosas, la escuchara con atención. Cuando Clara describió la habitación, la puerta, la sensación de ser sostenida mientras dormía, el hombre palideció. Confesó que había soñado con el mismo lugar durante años, incluso antes de que existieran esos edificios. Siempre el mismo cuarto, siempre la misma respiración. Ambos comprendieron, sin necesidad de decirlo en voz alta, que el fenómeno no estaba limitado a una ciudad. Esa misma noche, los informes comenzaron a llegar desde otros países, construcciones nuevas con habitaciones imposibles, personas que dormían y no despertaban, pero cuyos cuerpos no aparecían, terrenos que parecían recordar lo que había sido construido sobre ellos. Era como si el mundo entero estuviera desarrollando lentamente un nuevo órgano, una red silenciosa dedicada al descanso eterno. Y lo más perturbador de todo era que nadie parecía resistirse demasiado. La fatiga colectiva, el cansancio acumulado de generaciones enteras, funcionaba como un llamado constante. Clara despertó una última vez en la camilla del hospital, convencida de que había logrado escapar. El techo blanco, la luz fría, el olor a desinfectante, todo parecía real. Cerró los ojos solo un segundo. Cuando los volvió a abrir, el techo era de madera oscura, el aire era tibio y desde las paredes
si algo hubiera estado aguardando pacientemente su regreso. La puerta al fondo del cuarto no tenía número y esta vez estaba cerrada por dentro.